Hola y bienvenidos a este nuevo video en que conoceremos el viaje completo desde Puerto Natales a Santiago vía Punta Arenas. En primer lugar, viajaremos desde Puerto Natales hacia el aeropuerto de Punta Arenas Carlos Ibáñez del Campo, donde abordaremos un vuelo para dirigirnos hacia Santiago. Comenzaremos este viaje a bordo de una unidad de la empresa Bussur que tiene como destino la ciudad de Punta Arenas. El viaje tiene una duración estimada de 3 horas y este pasaje me costó 8.000 pesos comprados a través del sitio web recorrido.cl. Si bien este video lo grabé en febrero de 2025 y existe un video de este recorrido, me pareció adecuado crear una nueva versión con el viaje completo desde Puerto Natales a Santiago. En 2026 este recorrido sigue costando 8.000 pesos y a diario hay un total de 10 frecuencias que van desde Puerto Natales hacia Punta Arenas. Para viajar desde Puerto Natales a Santiago se puede viajar directamente en avión desde Puerto Natales o bien, como en este caso, a través de Punta Arenas. En Puerto Natales se encuentra el aeropuerto Teniente Julio Gallardo y habitualmente operan entre 2 y 4 vuelos diarios. En este caso viajaremos vía Punta Arenas, ya que los pasajes estaban a un menor precio desde esta ciudad. Comenzamos este viaje en el rodoviario de Puerto Natales, desplazándonos por la avenida Santiago Bueras y posteriormente por la avenida Libertad. De acuerdo con el portal Go Chile, Puerto Natales, fundada en 1911, es una ciudad portuaria y capital de la provincia de Última Esperanza en la Patagonia chilena, en la región de Magallanes. Con cerca de 24.152 habitantes, según el censo de 2024, es la puerta de entrada principal al Parque Nacional Torres del Paine. Puerto Natales se sitúa a orillas del Canal Señoret, ofreciendo un entorno patagónico con fuerte actividad turística y ganadera. Puerto Natales se encuentra a 247 kilómetros al norte de Punta Arenas y se caracteriza por su clima frío y ventoso. En verano la temperatura puede llegar hasta máximas de 20 grados, mientras que en invierno esta cae de los 0 grados con un promedio de apenas 1 grado Celsius y mínimas de hasta 15 grados bajo cero. Respecto de la región de Magallanes y de la Antártica chilena, también denominada simplemente como región de Magallanes, es una de las 16 regiones en que se divide Chile. Se ubica en el extremo austral del continente americano, en la parte sur de la Patagonia. Su capital y centro urbano con mayor población es Punta Arenas. La región de Magallanes limita al norte con la región de Aysén, al noreste con la provincia argentina de Santa Cruz, al este con la provincia argentina de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, al sur con el Polo Sur y al oeste con el Océano Pacífico. La población de Magallanes es de 164.661 habitantes, por lo que es la segunda región menos poblada del país. La región menos poblada es Aysén. Magallanes tiene una extensión de 132.297 kilómetros cuadrados, lo que la convierte en la de mayor superficie territorial de Chile. Esta región, a partir del año 2017, cuenta con un horario propio, el que mantiene el horario de verano chileno continental durante todo el año.
La región de Magallanes está compuesta por 4 provincias: Antártica chilena, Magallanes, Tierra del Fuego y Última Esperanza. La economía de la región de Magallanes se desarrolla principalmente en torno a la ganadería, la explotación de hidrocarburos, la pesca y el turismo. Debido a su ubicación extrema y a las condiciones climáticas, gran parte de sus actividades productivas están vinculadas al uso de recursos naturales y a servicios asociados al territorio austral. Históricamente, una de las actividades más importantes fue la ganadería ovina. Desde fines del siglo XIX, grandes estancias comenzaron a ocupar extensas áreas de la Patagonia enfocadas en la producción de lana y carne. Esto permitió el crecimiento de asentamientos y el desarrollo de infraestructura rural en la región. Aunque actualmente la ganadería tiene menor peso que en décadas anteriores, sigue siendo una actividad representativa del paisaje económico magallánico. Otro sector clave es la explotación de petróleo y gas natural. La presencia de hidrocarburos convirtió a Punta Arenas en uno de los principales centros energéticos del sur de Chile. El gas natural es especialmente importante para el abastecimiento regional y para el funcionamiento de industrias y sistemas de calefacción en una zona caracterizada por bajas temperaturas durante gran parte del año. Luego de pasar por el control policial de Conaíquén, comenzamos a acercarnos al aeropuerto de Punta Arenas, destino de esta primera parte del recorrido que finalmente nos llevará a Santiago. Un dato importante para quienes quieran realizar este trayecto es que desde el aeropuerto de Punta Arenas, el traslado hacia la ciudad de Punta Arenas solo puede hacerse mediante taxis autorizados. Actualmente la tarifa es de 13.000 pesos chilenos. Vale la pena mencionarlo porque muchas personas llegan pensando en continuar directamente en bus hacia la ciudad. Además, el bus proveniente de Puerto Natales únicamente puede dejar pasajeros en el aeropuerto, pero no está autorizado para recoger nuevos pasajeros desde ese punto. Antes de continuar con este viaje, quiero mostrarles algunos de los lugares que visité durante mi estadía en Puerto Natales. En pantalla podemos ver el río Paine, ubicado poco antes de ingresar al Parque Nacional Torres del Paine. En esta ocasión viajé en familia y decidimos contratar un tour bastante conocido en la zona, el Full Day Torres del Paine. El recorrido se realiza en una van que atraviesa distintos sectores y miradores del parque durante todo el día. Entre las paradas más conocidas se encuentran el río Paine, el lago Grey, el lago Nordenskjöld y distintos miradores donde podemos observar las montañas y glaciares del parque. El recorrido finaliza con una visita al monumento natural Cueva del Milodón, uno de los sitios turísticos más importantes de la región. Generalmente el tour comienza entre las 7 y 8 de la mañana y termina cerca de las 5 de la tarde, por lo que prácticamente se pasa todo el día recorriendo el parque y sus alrededores. Las vistas son realmente impresionantes. Incluso en días nublados, el paisaje logra destacar por la magnitud de las montañas
lagos y estepas patagónicas. En nuestro caso no tuvimos la mejor visibilidad para observar completamente los Cuernos del Paine, ya que gran parte de las cumbres estaban cubiertas por nubes. Durante el trayecto es muy común ver fauna típica de la Patagonia. Nosotros vimos varios guanacos y ñandúes, aunque con algo de suerte también es posible observar pumas en algunos sectores del parque. Volviendo con nuestro viaje, ya nos encontramos en el Aeropuerto Internacional Presidente Carlos Ibáñez del Campo, principal terminal aéreo de la Patagonia chilena. El aeropuerto recibe su nombre en honor a Carlos Ibáñez del Campo, expresidente de Chile durante el siglo XX. Se trata de un aeropuerto de carácter internacional, ya que mantiene conexiones ocasionales con Río Gallegos y también con las Islas Malvinas, conocidas en inglés como Falkland Islands. En el caso de las Islas Malvinas, actualmente existe un vuelo semanal operado por LATAM y en fecha de hoy, mayo de 2026, el precio de ese vuelo es de 130.000 pesos de ida y lo pueden encontrar bajo el nombre de Mount Pleasant. Además, el aeropuerto cumple un rol fundamental para la conectividad de la región de Magallanes, considerando las enormes distancias y el aislamiento geográfico del territorio. Entre los destinos nacionales más importantes destacan Puerto Williams, Porvenir, Cerro Sombrero, Balmaceda, Puerto Montt y Santiago. Atención, por favor, estimados pasajeros del vuelo 1002 con destino a la ciudad de Santiago. Aquellos pasajeros que tengan incluido en su tarifa su equipaje de cabina y deseen despacharlo a la hora. Bueno, ahora me encuentro embarcando el avión. Este es un vuelo que realizamos con la empresa Sky y el pasaje me costó 45.000 pesos comprados en oferta, pero tengan en consideración que los vuelos desde Punta Arenas hacia Santiago suelen ser bastante más caros, sobre todo en temporada alta. Vamos a los siguientes pasajeros que la parte pequeña de su equipaje de mano como carteras, mochilas, bolsos de mano, chaquetas deben ser ubicados bajo el asiento delantero, excepto sean sentados en la salida de emergencia o primera fila. Esto es para dar prioridad a equipajes de mayor volumen en los compartimentos superiores. Equipaje que no...
Durante gran parte del tramo entre Punta Arenas y Puerto Montt nos tocó un cielo completamente cubierto, por lo que prácticamente no pudimos observar el paisaje desde la ventana del avión. Recién cerca del archipiélago de las Huaytecas, el clima comenzó a despejarse un poco, permitiendo ver parte del sur austral chileno desde las alturas. Y es una lástima perderse esa vista, porque el tramo aéreo entre Punta Arenas y Puerto Montt probablemente es uno de los más impresionantes de Chile. Durante el recorrido normalmente pueden observarse montañas nevadas, enormes campos de hielos, lagos, fiordos y extensos bosques patagónicos que se extienden por cientos de kilómetros. En el vuelo de ida, desde Santiago hacia Punta Arenas, tuve la suerte de contar con cielos mucho más despejados y pude apreciar gran parte de esos paisajes que les estoy describiendo. El vuelo entre Punta Arenas y Santiago es uno de los trayectos domésticos más largos de Chile. La distancia entre ambas ciudades supera los 2.100 kilómetros en línea recta y el tiempo de vuelo directo suele rondar las 3 horas y 20 minutos, aunque puede variar dependiendo del viento y las condiciones meteorológicas. Después de dejar atrás Puerto Montt, el paisaje comienza a cambiar de manera bastante evidente. Poco a poco desaparecen los fiordos, canales e islas características de la Patagonia austral, dando paso a un territorio mucho más poblado y urbanizado. A partir de este punto, el avión continúa sobre el Valle Central chileno, atravesando regiones donde predominan las ciudades, los terrenos agrícolas y las plantaciones forestales. También comienza a notarse un cambio importante en el clima y en la geografía. Las montañas nevadas y los enormes campos de hielo quedan atrás, mientras el paisaje se vuelve progresivamente más seco y menos fragmentado. A medida que nos acercamos a Santiago, el contraste se hace todavía más evidente. Después de varias horas observando territorios aislados y enormes extensiones naturales, comienzan a aparecer autopistas, zonas industriales y barrios residenciales que anuncian la llegada a la capital del país. Una de las áreas que se logran divisar en este vuelo es la Bahía de Concepción, una de las áreas urbanas e industriales más importantes de Chile. Esta zona posee una enorme importancia económica e histórica para el país. Acá se concentran actividades portuarias, industriales, pesqueras y universitarias, además de una de las mayores áreas metropolitanas fuera de Santiago. El río que vemos ahora es el río Ñuble y la ciudad que se alcanza a observar es Chillán, una de las principales ciudades del centro-sur de Chile. Rodeada por campos cultivados y conectada por importantes rutas terrestres, Chillán funciona como un centro agrícola y comercial clave de la región. Desde las alturas destacan especialmente la cuadrícula urbana de la ciudad y el fuerte contraste entre las áreas urbanizadas y los extensos terrenos rurales que la rodean.
Lo que vemos ahora es el lago Rappel, ubicado allá en la región de O'Higgins. Este embalse artificial es uno de los más grandes del país y es fácilmente reconocible desde el aire por su forma irregular y la gran cantidad de brazos que se internan entre los cerros de la zona central. El viaje desde Puerto Natales hacia Santiago vía Punta Arenas puede parecer bastante largo en el papel, pero la verdad es que no se siente tan pesado. El tramo terrestre entre Puerto Natales y Punta Arenas tomó cerca de 3 horas, mientras que el vuelo hasta Santiago duró aproximadamente 3 horas 30 minutos. En total, considerando esperas y tiempo de conexión, el trayecto completo toma entre 7 y 8 horas, pero al menos para alguien que está recorriendo y conociendo, termina siendo parte de la experiencia más que una molestia. Ahora bien, si viviera en Puerto Natales y tuviera que viajar frecuentemente a Santiago, probablemente revisaría primero las tarifas de vuelo saliendo desde Puerto Natales. De todos modos, cuando aparecen buenas ofertas desde Punta Arenas puede valer completamente la pena hacer el traslado por tierra hasta allá. Desde Puerto Natales, por cierto, también existen vuelos hacia Puerto Montt. Ya bastante cerca de la región metropolitana, el avión comenzó lentamente su descenso, señal clara de que nos estábamos aproximando al destino final de este viaje. El avión avanzó aproximadamente hasta el sector de huertos familiares y desde ahí realizó un giro hacia el sur para alinearse con la pista y proceder finalmente al aterrizaje. Siamo arrivati. Ok. Los electrónicos deben permanecer apagados. Por favor, al bajar, tenga cuidado con su equipaje, ya que estos pueden caer y dañarle a usted a otra persona. Have a nice evening.